Bien, para arrancar esta charlita vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es una lesión, para entender un poquito cuál es el papel que el readaptador va a tomar en esta lesión deportiva. Independientemente si es profesional, semiprofesional, como digo siempre, la readaptación se puede dar en cualquier tipo de ámbito y hay que adaptarse a lo que tenemos y a lo que hacemos. Para hablar un poquito, vamos a ver de lo que es una lesión. Hay una autora que se llama Natalia Betancourt, que habla de los sistemas dinámicos complejos. ¿Qué es esto? Son sistemas, ella hizo un análisis de lo que es, en este caso, una lesión de cruzado anterior. Y lo que empezó a ver que todos los factores, tanto los de riesgo, los factores de riesgo intrínsecos como extrínsecos, los modificables y no modificables, tenían correlación con todo. Estos sistemas complejos que habla Natalia Betancourt, una fisioterapista brasilera, habla de que las lesiones o la lesión del LSA o cualquier tipo de lesión tiene muchos factores que están todos interconectados. Tanto son los modificables como los no modificables, y tanto los intrínsecos como los extrínsecos. Y cualquiera de estos factores que está alterado puede llevar a que esta persona se lesione, en el caso de un ligamento cruzado anterior. Por eso la lesión es una situación bastante complicada de prevenir y bastante complicada de predecir. Es un poquito menos complicado predecir una lesión que prevenirla. ¿Por qué? Si analizando estos factores, estos sistemas complejos, nosotros detectamos que algún tipo de factor de riesgo puede ser un foco primario de lesión, nosotros sí, haciendo una intervención, los podríamos modificar y esa modificación podría generar una predicción de esta lesión y por ende en algún momento una prevención de esta lesión. Yo cuando hablo, muchas veces hablamos ahí con Alfio, con Romina, la prevención como prevenir es muy difícil de prevenir. Lo que nosotros podemos hacer es bajar esta incidencia de lesión, porque hay tantos factores que participan en una lesión, en cualquier tipo de lesión, que se hace un poco complicado. Pero analizando podemos predecir si este jugador se puede lesionar en base a estos factores de riesgo, pero no sabemos si la vamos a poder prevenir. Podemos decir, este jugador se puede lesionar, pero no sabemos si lo vamos a poder prevenir de esa lesión. Porque hay factores que no se pueden variar. Pásame, Alfio, por favor. Dentro de los factores de riesgo de lesión tenemos los no modificables, la edad, el sexo, la genética y las lesiones previas. Factores que no se pueden modificar. El varón, la mujer tiene ciertos tipos de lesiones, el varón tendrá otros. La edad, a mayor edad hay una probabilidad mayor de tener alguna lesión. La genética y sobre todo las lesiones previas. Como ustedes bien ya lo saben, las lesiones previas, el factor que tiene mayor preponderancia en decir si un jugador se vuelve a lesionar. Si este jugador tuvo una lesión de isquios, tengo mucha más probabilidad, casi un 60% más, que este jugador se vuelva a lesionar que un sujeto o un atleta que no tuvo ninguna lesión de isquiotibial. Sabiendo esto, yo puedo intentar hacer un trabajo preventivo sobre ese isquio, sobre ese foco, sin saber si ese trabajo preventivo, lamentablemente, me va a dar resultado o no. Pero puedo predecir también, decir que este paciente, al tener una lesión previa, tiene probabilidad de volver a lesionarse y en base a esta probabilidad yo puedo efectuar algún tipo de intervención. Que después no sé, lamentablemente todavía no se sabe, si va a dar resultado o no. Ese es el gran problema, por lo menos en el fútbol, la lesión de isquiotibiales. Todavía no hay ningún tipo de intervención que sea la que a mí me dé una garantía que este atleta no se va a lesionar. Así que esos factores no los podemos cambiar. Estoy acostumbrado a pasar al FIOM. Después tenemos factores intrínsecos y extrínsecos. Todos factores que podemos llegar a variar. La fuerza muscular, el control motor, la biomecánica, el valgo, la hiperlaxitud, el recurvatum, el descanso, la recuperación, la nutrición, manejo de las emociones hormonales. Y después los extrínsecos, que son los más modificables. El control de la carga, que es un factor primordial en una lesión, tanto muscular como articular. El tipo de entrenamiento, la conducta,
el calzado, las perturbaciones, el clima, los calendarios, el entorno familiar. Son factores, los extrínsecos son factores muchísimo más modificables que los factores intrínsecos. La hiperlaxitud y el recurvatum, lamentablemente, genéticamente uno ya viene determinado por ese factor. Es muy difícil generar una adaptación de este factor extrínseco. Por eso imagínense, sumado a la edad, al sexo, a que este paciente tuvo una lesión previa, si nosotros empezamos a sumar, se alimenta mal, duerme mal, después va al entrenamiento y tiene una carga de entrenamiento altísima, después qué tipo de entrenamiento hace, si está adaptado, si el calzado es adaptado a la actividad que él hace, y ahí empezamos a tener un gran abanico de situaciones que van a hacer que esta prevención sea un poco más complicada, pero yo voy a poder predecir, o voy a decir si no le cambiamos la alimentación, si duerme mal, si la control de la carga la puedo ir variando y jugando para que esta atleta no se lesione. Todas funciones donde el readaptador va a estar presente, porque la función, como hablamos en la primera charla que hicimos, no es solo readaptar al jugador y volverlo a que el atleta vuelva a la actividad deportiva. Es después también organizar todos estos programas preventivos. Es decir, bueno, el atleta volvió. ¿Y qué hago? Porque el profe hace otra cosa. ¿Qué hago yo si sé que este atleta tuvo una lesión previa? Si tiene un déficit de fuerza muscular. En muchos casos, el readaptador va a ser el encargado, o tendría que ser el encargado de hacer esta intervención. Muchas veces en los equipos deportivos el profe tiene otras funciones y el kinesiólogo tiene otras funciones. Muchas veces el kinesiólogo tiene todas estas funciones y muchas veces el profe también tiene todas estas funciones. Por eso, si logramos entrar en un equipo deportivo, vamos a hacer que nosotros también vamos a estar formados para analizar estos factores y para hacer un trabajo preventivo de estos factores. No solo para readaptar al atleta, sino para prevenir o tratar de disminuir la probabilidad de lesión. Bien, ¿cuál era el modelo clásico? El modelo clásico de la vuelta al campo, tiempo atrás, si el paciente no tenía la rodilla inflamada, si tenía un movimiento, una buena amplitud articular, un ROM óptimo, si tenía una estabilidad y tenía un poco de fuerza, generalmente ya se lo pasaba. Bueno, ahora se lo entregamos al profe. ¿Cómo se lo entregamos? No sé. ¿En qué situación? Solo sabemos que no tiene esto. Después ya agarralo vos. Y en ese proceso faltaba muchísimo desarrollo de las cualidades físicas, que es lo que nosotros vamos a tener que ir readaptando a este jugador profesional o a este jugador semiprofesional o a este deportista amateur. Ya ese modelo clásico de vuelta al campo quedó un poco relegado. Y ahora, el modelo actual, vamos a ver que hay muchísimos factores antes de decidir si el atleta vuelve al campo. Factores médicos, donde vamos a ver los síntomas, la historia, el examen físico, el estatus fisiológico. Después los factores del deporte, básicamente, en el paso 2, el tipo de deporte, si es de colisión, si es de contacto, si no es de contacto, la posición, la dominancia. Y después el paso 3 son las decisiones, que es lo más complicado acá, porque me pueden cumplir todos estos pasos, puede tener mucha fuerza, puede correr mucho, pero después están las decisiones. El tiempo y el periodo donde yo lo realizo, son playoff o no, las presiones externas del jugador, la presión del jugador, la presión del cuerpo técnico, la presión dirigencial, toda la historia de lesión, la historia de su preparación física, factores que también van a hacer que digamos que este atleta vuelve o no vuelve. Ya la decisión no la va a tomar el médico, ya la van a tomar varios actores. La va a tomar el médico en un momento, la va a tomar el kinesiólogo, la va a tomar el readaptador, la va a tomar el preparador físico, la va a tomar el entrenador y la va a tomar el jugador. Ya vamos a involucrar a 6, 7 personas para decir si este jugador puede volver. Ya no va a ser más el médico, sí, tomá y que vuelva, y después veo qué pasa. Esto cambió. Ahora las decisiones son bastante compartidas y donde hay que analizar muchísimos factores. Muchísimos factores para decir este jugador puede volver a competir o no puede volver a competir. Y acá nos vamos a encontrar con un problema. O no sé si un problema.
donde vamos a encontrar esta conexión entre kinesiólogo y PF, y donde vemos ahí en la interacción de estos dos círculos un campo en blanco. ¿Quién hace la readaptación? ¿Quién la hace? El kinesiólogo, la hace el PF, un lugar vacío o que en un momento estuvo vacío. En algunos casos, muchas veces el kinesiólogo hace lo que puede y hace el proceso de readaptación. En otros casos, el PF hace lo que puede y hace el proceso de adaptación. Pero este proceso tiene que estar manejado por el readaptador, pero también tiene que colaborar el preparador físico por un lado y el kinesiólogo por el otro. Donde en algún momento una de esas tres figuras va a tomar mucha más preponderancia. El kinesiólogo en su primer momento va a ser el cabeza de grupo, después va a pasar el readaptador y por último va a pasar el PF, pero siempre interconectado y cambiando de opinión. La expectativa acá es que todo sea color de rosas, como va acá el león y la leona, todo bien. Pero la realidad es que muchas veces, y sobre todo por una cuestión de egos, haya un choque. El kinesiólogo, nosotros los kinesiólogos pensamos en la salud del deportista. El preparador físico lo que piensa es en el rendimiento del deportista. Y lamentablemente son dos cosas que no van de la mano. El rendimiento es una cosa que muchas veces hace que la salud esté en segundo plano. Y la salud en un momento, si yo pienso en la salud, voy a ver que el rendimiento va a estar en segundo plano. Por eso, ahí tenemos que tratar de mediar y ver en ese proceso cómo vamos protegiendo la salud del deportista, pero aumentando el rendimiento del deportista. Y aquí es donde vamos a estar nosotros, donde va a estar la figura del readaptador, que para eso se está formando. En esa mediación entre el kine y el PF. Porque esa zona blanca es donde yo empiezo a trabajar las cualidades físicas, la fuerza, la resistencia, la coordinación, la velocidad, el cambio de dirección. Pero tengo que saber qué lesión tiene este paciente, si es una lesión articular, si es una lesión muscular, y tengo que saber también qué es lo que quiere el PF. ¿Cuándo lo voy a entregar? ¿Qué es lo que pretende el PF? ¿Cómo juega este equipo? ¿Con qué intensidad juega este equipo? ¿Cuáles son las variables de este equipo? Y ahí es donde yo voy a tener que interactuar. El readaptador va a tener que interactuar para manejar eso. Por eso ese campito en blanco tiene que estar ocupado por nosotros o por el readaptador. Sea un readaptador profe o sea un readaptador kine, pero que sepa de readaptación. Hay muchos kines que no sabemos de readaptación y muchos profes que no sabemos de readaptación. Readaptación. No entrenar. Readaptación para el entrenamiento. Bien, pasa Alfio. Bien, ¿cuáles son las secuencias de altas que se están dando en este momento? Una alta médica, que es la que vimos antes. El paciente no tiene dolor, no tiene inflamación, tiene estabilidad y tiene movilidad. Bueno, perfecto. Este paciente podríamos pensar que ya médicamente está perfecto. El alta kinésica, lo evalúo en fuerza, lo evalúo en estabilidad, propiocepción, tiene patrones funcionales, no está asimétrico y tiene una reducción de los factores de riesgo. Bien, y después la alta competitiva, las cualidades físicas del deporte, la transición competitiva y minimizar los riesgos. Si pasa todos estos factores, ya el paciente va a estar para competir, esta atleta. Y donde aquí el readaptador va a ser partícipe de estas decisiones, porque en un momento, cuando empiece a trabajar la fuerza, va a empezar a tener que trabajar la fuerza a lo que trabaja el grupo. Un plan de fuerza, no las series que yo le hacía hacer en el consultorio, para la rodilla. Va a tener que empezar a trabajar a cargar esa articulación. ¿Cómo la carga? ¿Con qué tipo de trabajo de fuerza hago? ¿Con qué tipo de RM evalúo? Si evalúo con encoder, si no evalúo con encoder. ¿Cómo programo yo la fuerza? En base a lo que quiere el equipo y en base a lo que puede hacer él con su patología de rodilla. Por eso acá pusimos que en esta secuencia alta, dejando la alta médica, el readaptador va a tener también participación. Por lo menos en algún momento en decir, bueno, ahora él tiene la alta kinésica para pasar a trabajos normales de gimnasio y ahí donde se va a acercar el readaptador. Porque el profe va a estar ocupado en otra cosa. Pasa Alfio. Y acá volvemos a lo de antes. Fíjense lo que era el enfoque tradicional.
era por tiempo, en este caso un ligamento cruzado era por tiempo, si la rodilla estaba firme, si podía hacer alguna prueba funcional y ya se le daba el alta. Ahora ya hay criterios para el alta, un proceso, hay que hacer un análisis multifactorial. Empiezan a jugar las emociones psicológicas también. Empezamos a tener un análisis multisegmentario, no solo de la rodilla. Hay un proceso de readaptación. Y ya la figura es mucho más grande, donde yo voy a analizar muchísimos más factores que los que analizaba antes. Ese análisis de muchísimos más factores va a ser, o uno piensa que va a ser, que el deportista va a volver con menor probabilidad de lesionarse. Con una mucha menor probabilidad de lesionarse. Porque yo voy a empezar a analizar muchísimas más cosas que antes no se analizaban. Si el paciente tenía miedo o no. Antes no importaba en una alta deportiva de un cruzado si el paciente tenía miedo a volver a la cancha. Ahora hay una escala que evalúa ese miedo a la vuelta al deporte. Porque yo le puedo decir al paciente, sí, tiene fuerza, corre bien, está bien aeróbicamente, está bien anaeróbicamente, pero cuando entra en la cancha no corre, no pone la pata, tiene miedo de girar. No, pero la rodilla está estable, a los test que hace conmigo afuera lo hace perfectamente, pero cuando lo pongo en un entorno donde ya interactúa con otros jugadores, interactúa con la pelota, interactúa con el tiempo de juego, interactúa con otros factores, ya reacciona de otra manera distinta. Y muchas veces las altas deportivas se retrasan no por cuestiones de déficit de algún tipo de cualidad, sino por cuestiones de déficit psicológico. El paciente tiene miedo. Tiempo atrás no importaba. Lo que se decía, no, es miedoso, pobre. Y se le decía de todo. Ahora ese factor se analiza y se toma en cuenta. Por eso ahora, al tener muchísimos más factores, tenemos muchas más armas para detectar y ver y bajar esta probabilidad de lesión. Alfio, seguí vos. Bueno, lo que les decía era de este planteamiento que se hace ahora, de cómo hay un continuo, ¿sí?, que se busca seguir al momento de que un deportista vuelva a competir o vuelva a su mejor estado posible, que es uno de los objetivos que se plantea en una readaptación o una rehabilitación post-lesión, ¿sí?, ya sea que esta lesión haya necesitado una cirugía o no. Si buscamos un continuo, porque como le decía Javi previamente, no tenemos que por ahí buscar fases separadas una de otra, sino más bien todas conectadas, ¿sí?, todas seguidas, a donde no haya tanta división y tanto decir, bueno, llegamos hasta acá, terminó este tiempo, pasamos al siguiente, terminó este tiempo, pasamos al siguiente, ¿sí?, porque si no, no cumplimos los objetivos. Entonces, lo que se plantea actualmente es hablar de un retorno a la participación, de un retorno al deporte y de un retorno a la performance. A ver, cuando nosotros hablamos de retorno al deporte, desde mi experiencia, de lo que yo hago, también por ahí hago una subdivisión. ¿Sí? Pero explicándolo a través de un ejemplo, por ahí lo que se busca es un jugador que tuvo una cirugía de cruzado y está en un proceso de rehabilitación, en el que el jugador ya lo tenemos que está corriendo, está haciendo cambios de ritmo, cambios de direcciones, está haciendo entrenamientos de velocidad, está haciendo todo los entrenamientos de fuerza. O sea, ya hace todo lo que venía haciendo previamente. Este jugador se está para volver a participar, ¿sí? Ya está para volver a participar con su grupo de entrenamiento, pero por ahí no en todas las funciones. Entonces lo que hacemos, o lo que nosotros hacemos desde nuestra experiencia, es llevar a este jugador a que se involucre en un trabajo por ahí de oposición, pero donde no genere esta oposición. Porque yo como readaptador solo, con este jugador no lo puedo lograr. Además de todos los componentes psicológicos que le hablaba Javi, por ahí para el jugador sentirse dentro del grupo es una parte importante en este proceso de retorno al entrenamiento, retorno al deporte. Entonces, buscamos que este jugador empiece, por ejemplo, jugador de fútbol, en un trabajo de 5 versus 5 con 4 apoyos, que sea un apoyo. A medida que vamos superando estas etapas, lo pasamos, ya así, a que este jugador vaya y ingrese, a lo mejor en este 5 versus 5, 4 versus 4, el trabajo que sea un juego reducido, a que lo juegue por dentro. Entonces ya podemos estar hablando de que el jugador se está retornando de a poco al deporte, pero en lugar de que esté trabajando
X cantidad de tiempo, estamos nosotros ahí junto con el profe y bajamos un poquito el volumen, ¿sí? Al no poder bajar la intensidad, porque los juegos reducidos no los podemos controlar, bajamos un poquito el tiempo, el volumen. Primero tiene que volver a participar en un entrenamiento donde se llama entrenamiento mixto. Muchas veces el atleta que está recuperándose vuelve a hacer entrenamientos mixtos. Bueno, hace este rondo y sale. Hace este trabajo físico con el grupo y sale. Hace este trabajo con pelota y sale. Donde nosotros de a poco lo vamos llevando a la participación. Después está la vuelta al deporte. Pasa ciertos criterios, ciertas evaluaciones, la mayoría de cualidades físicas y de cualidades técnicas, y puede volver al deporte. ¿Qué es volver al deporte? Volver a la práctica deportiva. Vuelve a entrenar normalmente. No quiere decir que va a volver a jugar. En algún momento va a volver a jugar, pero vuelve a la práctica deportiva, entrena con el grupo. Y después, por último, vuelve a su performance. Acuérdense que nosotros le vamos a entregar al preparador físico un atleta con casi a un 80% de sus cualidades físicas, a un 80% de su capacidad aeróbica, a un 80% de sus niveles de fuerza, a un 80% de su capacidad anaeróbica, a un 80% de aceleraciones, para después el preparador físico lo lleve de nuevo a la performance. Por eso es un continuo donde nosotros vamos a tener una participación mucho mayor en un momento y otra participación mucho menor en otro momento. ¿Cuál es el modelo a futuro para la vuelta al campo? Que es lo que se está desarrollando en todo el mundo. Test dinámicos versus test estáticos. Los test estáticos se están empezando a dejar un poquito de lado. Tener una valoración funcional y no dar un diagnóstico por imagen. La imagen es muy buena, pero después tiene que ir acompañada de la valoración funcional o de la clínica. La evaluación tiene que ser por objetivos logrados, no por un tiempo. O sea, el paciente a los 8 meses no vuelve a jugar. Vuelve a jugar a los 8 meses si tiene ciertos criterios o ciertos objetivos logrados. Descartar el tiempo. Objetivos consensuados versus determinaciones subjetivas. Acá los criterios consensuados tienen que ser del médico, del kine, del redactador, del PF. Y no por decir este chico me parece que anda bien o no. Objetivos claros, medibles la mayoría. Si uno puede medir, puede ver si el sujeto avanzó o no avanzó. Lo subjetivo queda para segundo plano. Yo tengo que presentar cosas medibles. Mira, este está corriendo más, está corriendo menos, está saltando más, está saltando menos. Definir el alta competitiva con criterios objetivos junto al equipo de salud. Hablo equipo de salud, médico, kinesiólogo, pero también equipo deportivo, cuerpo técnico, preparador físico, director técnico y jugador. Son 6 personas que van a brindar su opinión de varios puntos de vista. Y en base a esa opinión, entre todos le vamos a dar el alta deportiva. Porque yo puedo decir de la parte de vista kinésica que él anda bien. Disculpen un momento, que él anda bien, perdón. Pero si el preparador físico cree que todavía no está al nivel de cualidades físicas para volver con el plantel, va a ser una opinión muy, muy importante para dar este alta deportivo o no. Por eso se tiene que charlar. La comunicación tiene que ser impresionante, o tendría que ser, que no lo es. Replantear los tiempos de rehabilitación y pasar a hablar de objetivos. ¿En cuánto tiempo lo vamos a rehabilitar? 6, 8 meses. Si cumple ciertos objetivos. Si no, no. Hasta que él no cumpla los objetivos, no va a volver. Sean 6, 8, 9 o 10. Sería lo ideal. Muchas veces muy difícil de cumplir. Promover la creación del readaptador sin invadir las incumbencias. Que el readaptador, o esta carrera que nosotros promocionamos y que ustedes, capaz que alguno la elegirá, esta diplomatura, sepa dónde se encuentra en este periodo de vuelta al campo, desde que el atleta se operó, se lesionó, hasta que volvió a competir. Sin invadir cuestiones, pero siempre colaborando y comunicándose.
Registrar datos y comunicarlo a los profesionales y al atleta sobre todo. Es aquí donde nosotros tenemos que evaluar, registrar, para después pasárselo al kine o al PF y al jugador para mostrarle dónde está y hacia dónde lo quiero llevar. Son todas cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo en esta diplomatura para hacer. Y son todas incumbencias que van a estar a cargo del readaptador. Bien. Bien, chicos. Disculpen este quilombo con el internet de ahí de Alfio que andaba medio. ¿Alguna preguntita que haya quedado ahí en el tintero? ¿Te quieran hacer? Pero más que nada de forma. Sí. La presentación estuvo muy buena, fue muy interesante. Miré los contenidos y me gustaron. Y entiendo que el cursado es virtual. Todo virtual, Daniel. Perfecto. ¿Tiene un horario dictado, calculo? ¿O es...? No, el mecanismo es así. La primera semana de cada mes, calculamos como nosotros el año pasado le hicimos a partir del 15. 15 de abril, todos los 15 subimos la charla grabada. Ustedes van a tener un mes o 40 días para ver la charla del seminario y hacer una evaluación, un multiple choice. Cada charla que vos veas va a tener un cuestionario de 10 preguntas de multiple choice armado por el profesor encargado de la charla. La visualización de la charla más ese cuestionario te va a habilitar a vos a pasar a la otra charla. No tenés horario, la charla te va a quedar en el campus tuyo, vas a tener un usuario. Durante los 10 meses que vamos a estar, va a poder ver la charla la cantidad de veces que vos quieras. A las 2 de la mañana, a las 4, a las 5, a la hora que a vos te convenga. Lo que sí, va a tener un tiempo de 40 días desde que se presenta la charla, entre 30 y 40 días, para realizar el cuestionario y así habilitarte a pasar al segundo seminario o a la segunda charla. Ese es el mecanismo. Después no va a haber ningún tipo de interacción. No, va a haber, el año pasado nosotros quisimos hacer clases cuando se terminaba cada seminario, cada módulo, armamos unas clases, pero no tuvimos mucha acogida de los chicos, o sea, no se anotaban. Ahora la idea es que si surge del primer módulo, que hay introducción a la adaptación y lo que es control motor, va a haber un foro. De este foro surgen varias dudas y se puede armar una charla, los profesores van a estar. O sea, va a haber una interacción. Nosotros antes la dejamos fija, pero la realidad es que cuando se empezó a trabajar, se empezó a liberar un poco, la mayoría volvió a su actividad y a la charla no participaba nadie. Participaron en los primeros módulos donde la cuarentena estaba muy cerrada y la gente no podía salir. Después vimos que eso no anduvo. Pero en el caso de que quieran hacer preguntas, vamos a estar yo, Romina, Alfio, Clarisa y el tutor y el encargado de la charla también. De hecho, dentro de sus obligaciones, por así decirlo, está en contestar las preguntas de los alumnos que así lo requieran. Y si se junta gente, 5, 6 personas, 7, se va también a realizar un encuentro virtual. Lo que no queremos realizar es poner una fecha y que se anote uno. Ese es el tema. Interacción va a estar dada por el foro, por los mails, y en el caso de que en algún módulo haya muchas dudas o muchas ganas de interactuar con este docente, se va a programar. Está dentro de lo que se va a hacer. Bárbaro, gracias, Javier. Así va a ser el mecanismo. La idea es que se termine en 9 meses, se comienza en abril y se termine en diciembre. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Bien. Bueno, volvemos a pedir disculpas por este imprevisto tecnológico.
Y bueno, espero que haya sido interesante. Y bueno, como digo siempre, espero verlo ahí en la diplomatura, que es una buena opción. La verdad que el cuerpo docente es muy, muy bueno y la verdad que vale la pena. ¿Eh? Alfie, ¿vos querés decir algo? Ahí me escucho. No pongo la cámara porque se me apaga todo. Ahí te escuchamos. No, nada, bien. Perdón por las interferencias, pero desde mi lugar recomiendo la diplomatura. El año pasado yo tuve la posibilidad de hacer de tutor y también junto con Clary, que grabábamos las clases con los docentes y demás. Como decía Javi, el contenido es muy bueno, es muy amplio, pasa por un montón de temas. Se adapta por ahí tanto a kine, a profe. El año pasado tuve un par de médicos que lo hicieron, estaban todos conformes y a su vez el plantel docente también es muy interesante de escuchar. Gente que por ahí, o yo particularmente no estaba acostumbrado o no estaba escuchando y son cosas distintas por ahí que se escuchan y que se ven y que está bueno. Y quedamos, bueno, nosotros a disposición, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, ahí tienen los mails, hay teléfonos, hay todo. Y escriben, mandan y se responde todo, no hay problema. Bueno, chicos, tengan buenas noches, ¿eh? Que anden bien. Bien, Bárbaro, gracias. igualmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar.